Hola chicos, este es un video que estoy haciendo para demostrar cómo funciona DSTK o Distributional Semantics Toolkit, y esta es una biblioteca que escribí en Python basándome en el libro Distributional Semantics de Alessandro Lenz y Magnus Algren. Es este libro que pueden ver por acá y que les recomiendo muchísimo conseguir. Y en ella trato de incorporar muchos de los algoritmos que generalmente se utilizan en semántica distribucional. No los puse todos porque son muchísimos, pero pienso ir expandiendo en el futuro. También hice esta librería pensando en lingüistas porque muchas de las herramientas que se utilizan hoy en día para hacer lingüística computacional son las mismas que se utilizan para hacer procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. Y por lo tanto fueron hechas por ingenieros para ingenieros, por lo que pueden ser un poco agobiantes para los lingüistas que apenas están empezando en esto. Y también por ello la hice pensando en gente que tuviera un conocimiento muy básico de Python. También para hacerla más sencilla, agrupé muchos de los métodos en esta librería por las tareas que generalmente se siguen en semántica distribucional. Por ejemplo, métodos para preprocesamiento de texto, o para creación de matrices, o para reducción de dimensionalidad. No se bien si no entienden muchos de estos términos, los vamos a ver en este video. Eh, pero para ya no trazar más esto y para ver cómo funciona, lo primero que tienen que hacer es instalar la librería. Y eso se hace utilizando este comando pip install dstklib, y lo ponen a ejecutar y automáticamente les va a instalar la librería. Como yo la tengo ya instalada, me aparece que ya todas las dependencias fueron satisfechas. Pero también, y esto es muy importante, DSTK utiliza Spicy en el fondo. Y Spicy es una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural que utiliza inteligencia artificial para segmentar textos. Si quieren saber más sobre Spicy, pueden ir a su página web. Y en ella pueden encontrar los modelos que existen. Hay modelos para español, para inglés, para italiano, para alemán, etcétera. Yo voy a utilizar este modelo. Aquí dice cómo instalarlo. Y es un modelo que fue entrenado con noticias en español y es un modelo pequeño porque entre más grande es el modelo, más se tarda en hacer el procesamiento, pero también es más preciso. En este caso, como es una demostración, voy a utilizar nada más este. Y para instalarlo simplemente tienen que poner este comando y automáticamente lo instala en su computadora si es que lo están utilizando en su equipo personal o en Google Colab si eso es lo que prefieren usar. Muy bien, ahora esta librería se puede utilizar de muchas maneras. La primera es el modo independiente y eso es utilizar los métodos de forma individual, porque vamos a ver más tarde que también se pueden utilizar en cadena. Pero bueno, por partes. Para ejemplificarlo tengo aquí este texto que es: el rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso porque el zorro no corre más rápido. Y para este ejemplo ya lo segmenté por palabras. Y como pueden ver, hay algunas que están en mayúsculas, como el o por, y hay otras que están en minúsculas. Entonces, si por ejemplo quisiéramos ponerlo todo uniforme y pasarlas todas a minúsculas, lo primero que tendríamos que hacer es importar la clase para preprocesamiento de texto, y eso se hace de esta manera: from dstk import text processor. Y ahora guardamos el resultado en una variable minúsculas y lo que hacemos es llamar a la clase y ejecutar la función toLower, que acepta un parámetro que es tokens, y le tienen que pasar la lista de palabras que quieren pasar a minúsculas. En este caso es lo mismo y ponemos el resultado. Y como pueden ver, ya pasó todas las palabras a minúsculas. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es sacar el vocabulario, que es todas aquellas palabras que son únicas en el texto. Por ejemplo, aquí hay palabras como el, que se repiten, zorro se repite dos veces. Entonces, si quiero simplemente saber cuáles son las palabras que hay en el texto, no me interesan las repeticiones, puedo sacar el vocabulario. De igual manera llamamos a clase y utilizamos el método getVocabulary. También acepta una lista de palabras, en este caso voy a pasar minúsculas y a mostrar el resultado.
Y como pueden ver, ya me genera el vocabulario ordenado en orden alfabético: corre, el, marrón, más, no, perezoso, etc. Son las palabras que se encuentran en el texto sin repeticiones. El siguiente modo en el que se puede usar la librería es en el modo flujo de trabajo, y en este modo podemos encadenar los métodos uno tras otro sin tener que llamarlos de forma individual. Me explico, ¿por qué necesitaríamos esto? Por ejemplo, acá arriba empezamos con un texto que ya estaba segmentado en palabras, luego lo pasamos a minúsculas y obtuvimos el vocabulario. El problema es que rara vez vamos a encontrarnos con este tipo de casos. Generalmente vamos a encontrarnos con un texto como el que está acá arriba, continuo, sin segmentar, ya sea porque son noticias que sacamos de internet, un corpus que ya habíamos extraído y que transcribimos, o una obra literaria que queremos analizar. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto, pero de preferencia de golpe y sin tener que escribir tanto código? Para eso tenemos el modo flujo de trabajo. Voy a tratar de crear el mismo resultado de allá arriba, pero con una sola línea de código. Entonces, para eso tengo que otra vez llamar la clase y le voy a pasar el texto que quiero analizar. Y algo muy importante que quiero que noten es, si ustedes le pasan algo aquí entre paréntesis, automáticamente lo va a interpretar como que está en modo flujo de trabajo. Por eso es importante que si quieren usar los métodos de forma individual, dejen los paréntesis vacíos. Ok, lo siguiente es, para segmentar el texto tengo que pasarle el modelo que descargamos de inteligencia artificial, que va a tratar de predecir dónde acaba cada una de las palabras. Ok, aquí ya lo tengo guardado en esta variable, entonces simplemente se lo voy a pasar. Después, lo que tenemos que hacerle es decirle que nos regrese las palabras, porque también lo podemos segmentar por oraciones. Después voy a hacer algo que es remover, o más bien quitar, las stop words. ¿Por qué hago esto? Porque si lo segmento simplemente con la inteligencia artificial, va a detectar los signos de puntuación como si fuesen palabras individuales, y nos va a también dar los signos de puntuación. No los queremos, no los necesitamos, y aparte hay otras palabras que son muy comunes en los textos, pero que carecen de importancia semántica. Piensen por ejemplo en los artículos o en las conjunciones. Pueden aparecer con cualquier tipo de palabra y realmente no nos dicen mucho acerca del texto. Entonces, es un estándar en semántica distribucional el quitarlas por completo. Y remove stop words me quita todas aquellas palabras que no son importantes. Artículos, signos de puntuación, conjunciones, etc. Luego le voy a decir que me dé el texto porque cuando lo segmenta con inteligencia artificial lo que me regresa es tokens de Spicy que no solo traen el texto, sino también información de categoría gramatical o, por ejemplo, la raíz de la palabra. Y no nos importa eso ahorita, solo nos importa tener el texto. Y finalmente hago todo lo que hice allá arriba, que es pasarlo a minúsculas y obtener el vocabulario. Y muy importante, una vez que ya hayan llamado todos los métodos, tienen que llamar result para que les dé el resultado, porque si no les va a regresar esta clase con la cual están trabajando. Aquí con esto le están indicando es, ya acabo de trabajar con todo lo que tenía que procesar, ahora simplemente regrésame ese resultado. Ya, me equivoqué aquí en cómo se escribe. Ya. Ahora, como pueden ver, nos regresó exactamente lo mismo que acá arriba, nada más que sin las stop words, y ya nos regresó las palabras únicas en orden alfabético y todo en una sola línea de texto, que es muchísimo más limpio y mucho más fácil de leer y de trabajar que hacer todo esto. Ok. eh, Otra cosa que puedo hacer con el procesamiento de texto es etiquetar las palabras con su respectiva categoría gramatical. Me explico. Voy a hacer algo muy similar a lo que hice acá arriba. Voy a llamar a la clase. Voy a pasarle el texto con el que quiero trabajar. Voy a pasarle el modelo con el cual lo quiero segmentar. Voy a decirle que me dé las palabras individuales y que me quite las stop words. Pero también le voy a decir ahora que me
etiquete el texto con las categorías gramaticales y me dé el texto. Bueno, antes también le voy a decir que me lo pase a minúsculas. Y ahora sí ya que me da el resultado. Y voy a mostrar lo que surge. Y ahora ya tengo las palabras etiquetadas con su respectiva categoría gramatical. Rápido, zorro, marrón, salta, etcétera. Adjetivo, sustantivo, verbo. Y esto nos puede servir para hacer análisis más avanzados. Otro tipo de análisis que podemos hacer es ver cuáles son las palabras con las cuales generalmente se relacionan las palabras. Por ejemplo, aquí rápido está cerca de él y cerca de zorro. Marrón está cerca de zorro y cerca de salta. Sobre, salta y al lado de él. ¿Cómo analizamos ese contexto? Porque muchas veces no nos importa saber simplemente la palabra individual o analizar la palabra individual, sino saber cómo se relaciona con las palabras que están en su vecindario. Para eso voy a hacer algo muy similar a lo que hice acá arriba. Voy a copiarlo para no tener que escribir todo de nuevo. Y voy a llamarlo contexto. Voy a pasarle el texto, decirlo que lo segmente, que me dé las palabras individuales, que me remueva las stopwords. Pero en esta parte, lo que voy a cambiar es decirle primero que me dé el texto y luego que me genere un corpus por ventana de contexto. Y me va a pedir el tamaño de esa ventana. Ok, ¿a qué me refiero con el tamaño de la ventana? Y es a cuántas palabras alrededor quiero analizar, cuántas palabras van a estar en ese vecindario. Por ejemplo, puedo decirle simplemente analízame la palabra que está antes, o la palabra que está antes y que está después. O quiero que sean las dos palabras que estén antes y las dos palabras que estén después. Eso es la ventana de contexto. ¿Cuántas palabras quiero analizar en ese vecindario? Entonces aquí voy a mostrar el resultado. Contexto. Y me segmenta el texto por vecindarios, si quieren verlo así. Rápido zorro luego zorro marrón salta perro, y así podemos analizar qué palabras se relacionan comúnmente con qué otras palabras. Y esto va a ser sobre todo importante cuando creen matrices de concurrencias, que vamos a ver más adelante. Finalmente alguien podrá decir, ok, bueno, pero si puedo hacerlo todo de golpe, ¿por qué querría usar métodos individuales? Y eso es porque hay veces en las cuales para hacer análisis más avanzados tenemos que usar los métodos individuales porque no podemos hacerlo con flujo de trabajo. Por ejemplo, supongamos que quisiera combinar estos dos pasos. Quiero sacar las categorías gramaticales, pero también quiero ver cómo se relacionan las palabras con sus respectivos vecindarios, con sus respectivos contextos, y cómo evolucionan también las categorías gramaticales en ese contexto. Creo que lo mejor para demostrarlo es simplemente hacerlo, así que lo primero que voy a hacer es estas palabras las voy a dividir. Voy a sacar primero todas las palabras y luego todas las categorías gramaticales. En Python eso se hace de esta manera. Y con esto lo que le estoy diciendo a Python es desempaqueta las palabras en una variable y desempaqueta las categorías en otra. Voy a mostrarlo. Lo que hice es básicamente dividirlas. Ok. Ahora, lo siguiente que puedo hacer es crear un corpus por contexto para cada una de ellas.
Y aquí le tengo que pasar los tokens con los cuales estoy trabajando. Y voy a hacer lo mismo, pero con las categorías. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente unirlos igual que acá arriba, en tuplas. Y como pueden ver, lo que hice es generar un corpus dividido por vecindarios, pero también ver cómo evolucionan las categorías gramaticales dependiendo del vecindario. Entonces no solo estoy viendo con qué palabras se relacionan, sino también cómo su categoría gramatical se relaciona con las categorías gramaticales de las palabras que están contiguas a esta palabra. Y bueno, este es un caso muy sencillo, ¿no? También tienen que ver si esto es útil para sus investigaciones, pero es una razón por las cuales es necesario que podamos tener, por ejemplo, el flujo de trabajo para sacar las etiquetas, pero a veces también es necesario insertar lógica personalizada para hacer análisis lingüístico. Ahora, ya trabajamos con flujos de trabajo y es muchísimo más conveniente que usando métodos individuales, pero hay veces en las cuales si queremos analizar varios textos, escribir todo esto para cada uno se vuelve inconveniente. Entonces podemos automatizar este proceso con los flujos de trabajo automatizados o llamando a la clase Workflow Builder. Para ello tenemos que primero importar la clase. Y simplemente tenemos que crear una variable donde guardar el flujo. Voy a llamarlo así en este caso. E invocamos la clase. Y tenemos que pasarle dos cosas. Una, la clase con la cual vamos a trabajar. En este caso es el procesador de texto. Y los métodos que vamos a utilizar en forma de un diccionario. Por ejemplo, acá arriba, lo que hacíamos en el primer caso es pasarle el modelo, que nos diera las palabras, que quitara las stop words, que nos diera el texto, que lo pasara a minúsculas y que nos diera el vocabulario. Podemos hacerlo aquí de la misma manera. Le ponemos que el primer método que queremos que corra es setModel y le pasamos el modelo que queremos usar. Luego que nos dé las palabras individuales. Después que nos quite las stop words. Luego que nos dé el texto. Que nos lo pase a minúsculas. Y finalmente que nos dé el vocabulario. Y ya con eso simplemente puedo hacer exactamente lo mismo que allá arriba. Le puedo pasar el texto. Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Como ven, es mucho más conciso y si por ejemplo quiero analizar más textos, simplemente le paso los textos a este flujo que ya creé, personalizado, y ya no tengo que escribir esto para cada uno de ellos. Entonces es muchísimo más conveniente. Ya que trabajamos con flujos de trabajo, la pregunta surge, ok, ¿qué pasa si tengo que trabajar con varios flujos a la vez? ¿Puedo automatizar el proceso? Y la respuesta es sí. Para eso existen las pipelines. Las pipelines son simplemente flujos de trabajo que se ejecutan uno tras otro.
Entonces, si hay flujos de trabajo con lo cual trabajan constantemente, pueden utilizar Pipeline Builder para automatizar el proceso. Voy a demostrarlo. Lo primero que hay que hacer es importar Pipeline Builder. Y para no tener que escribir tanto código de nuevo, aquí tengo estos flujos que ya creé, en los cuales lo que hago es primero procesar el texto, que es pasar el procesador, pasar el modelo, que nos dé las palabras individuales, que quite las stopwords, que nos dé el texto y que lo lematice, que esto es básicamente pasarlo a infinitivo, para que así no se te repitan varias palabras que significan lo mismo pero que tienen diferente forma. Y luego pasarlo a minúscula. Y luego lo que hago es crear un flujo de trabajo para colocaciones y voy a importarlo primero. Las colocaciones son básicamente lo mismo que hicimos arriba con la ventana de contexto, pero para una palabra en específica. Por ejemplo, en este caso quiero que me analice cuáles son las palabras que se encuentran alrededor de zorro. En este caso, por ejemplo, 2 palabras antes y 2 palabras después. Eso es la ventana de contexto. Y esto es más específico porque anteriormente lo habíamos hecho con todas las palabras. ¿Cuáles son las palabras que se encuentran antes y después de cada una de ellas? Aquí estoy siendo más quirúrgico, estoy usando la palabra zorro. Y lo que quiero que haga después es que me las cuente, que me las acumule y diga, ok, si por ejemplo saltar aparece 2 veces, que me lo ponga, que me diga saltar aparece 2 veces al lado de zorro, correr solo una vez, etcétera. Y finalmente que me grafique esas cuentas. Entonces, para crear un workflow, una pipeline, lo único que tengo que hacer es darle un nombre. En este caso va a ser pipeline colocaciones. Y simplemente llamo al pipeline builder. Y lo que le tengo que pasar es una lista con los flujos de trabajo que voy a usar. En este caso es procesar texto y colocaciones. Y entonces puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a poner el resultado es cuentas. Y voy a invocar la pipeline. Y como argumento le voy a pasar el argumento de la primera clase. Si se acuerdan, en la primera era text processor, simple le pasábamos el texto que queríamos analizar. Y aquí voy a hacer lo mismo. Y voy a ejecutarlo. Y automáticamente me genera todo esto. Entonces automáticamente me pasa el modelo y lo segmenta, me remueve los stopwords, me genera el texto, me lo pasa en minúsculas y de forma automática igualmente me saca las colocaciones, las cuenta y las gráfica. Todo de un solo golpe, y esto también sirve por si quieren hacer esto con varios textos, que no tengan que andar repitiendo una y otra vez la misma lógica. Pero, ¿qué pasa si entre cada uno de los pasos de una pipeline queremos insertar lógica personalizada? Por ejemplo, digamos que después de que me haya pasado las palabras a minúsculas, quiero hacer algún tipo de transformación y que luego ahora sí me las cuente. Para eso existen los hooks, que son funciones que creamos con lógica personalizada y que insertamos entre los pasos de una pipeline. Para eso simplemente tenemos que seguir 2 reglas. Una, que deben de aceptar una sola entrada y devolver una sola salida. Y 2, que el tipo de la entrada debe concordar con la salida del flujo de trabajo anterior y lo que regrese el hook debe concordar con la entrada del flujo de trabajo posterior. Por ejemplo, en este caso, esto nos regresa una lista de palabras. Entonces, nuestro hook debe de aceptar una lista de palabras. Y esto nos pide una lista de palabras para poderse ejecutar. Entonces, nuestro hook tiene que regresar una lista de palabras. Debe de aceptar una lista de palabras y regresar una lista de palabras. Entonces, para ejemplificarlo, voy a crear una función que se va a llamar insertar palabra y va a aceptar
una lista de palabras que va a ser tokens y simplemente me va a regresar esa palabra más la palabra ejemplo añadida para cada token en tokens. Por ejemplo, si tengo las palabras árbol, perro y gato, y se las paso a la función insertar palabra, me va a regresar las mismas palabras, pero con la palabra ejemplo añadida. Ok, ¿cómo utilizamos esto entonces en las pipelines? Voy a copiar este texto y lo voy a poner aquí. Entonces, simplemente para usar el hook, tenemos que crear una pipeline. En este caso la voy a llamar pipeline hook. E igualmente le pasamos los flujos de trabajo que queremos utilizar, pero entre estos les voy a pasar la función insertar palabra. Entonces lo que va a hacer es primero me va a procesar el texto, me va a insertar la palabra y luego me va a contar las colocaciones. Ahora voy a ejecutarlo y va a fallar, y eso es porque ahora el corpus o la lista de palabras que le estoy pasando a colocaciones ya no tiene la palabra zorro, porque la palabra zorro fue reemplazada por zorro-ejemplo. Entonces, si quiero que me las cuente, debo de pasar la palabra ejemplo y este es pipeline hook. Y ahora sí me grafica la misma cuenta de palabras, pero aquí está un poco amontonado, pero a cada palabra le agrego la palabra ejemplo. Entonces puedo insertar una función propia que me haga una transformación entre cada uno de los pasos y así hacer análisis un poco más avanzados. Ahora, antes de pasar a la última característica de esta librería, quiero hablar un poco de teoría. Y estos son las matrices de concurrencias. Una matriz de concurrencias es una tabla que cuenta cuántas veces dos palabras aparecen juntas en un texto. Por ejemplo, si gato y ratón aparecen muchas veces cerca una de la otra, su número en la tabla será alto. Se usa para entender qué palabras suelen estar relacionadas en el lenguaje. Para crear una matriz de concurrencias en DSTK se utiliza la clase TextMatrixBuilder. Por ejemplo, antes ya habíamos seccionado nuestro texto en una ventana de contexto. Y aquí podíamos ver que zorro se relacionaba con rápido, zorro también se relaciona con marrón, marrón aparece con salta, salda con perro, etc. Entonces, para crear una matriz de concurrencias, simplemente le pasamos el corpus que queremos analizar, creamos una matriz de documento término, no voy a explicar eso, y luego la matriz de concurrencias y le pasamos un data frame. Lo que quiero aquí es más bien que vean el resultado. Y es que aquí tenemos que corre, aparece dos veces con corre, es básicamente la palabra apareciendo con sí misma, pero también vemos que por ejemplo corre aparece con rápido, zorro aparece con marrón, zorro aparece una vez con perezoso, salta también aparece una vez con marrón, etc. Y esto es importante porque esta matriz de concurrencias, si lo notan aquí tenemos ciertos numeritos, y esos numeritos los podemos entender como vectores. Y esos vectores los podemos graficar en un plano cartesiano. Aquí son 8 dimensiones, entonces no podemos ver los humanos 8 dimensiones, pero supongamos que tuviéramos solo 3. Estos 3 de aquí. Podremos graficarlos en un plano como aquí. Aquí, por ejemplo, pone que las coordenadas, que serían en este caso el número de veces que aparece una palabra con otra, son para perro 304 y para gato 403. Y estas son las palabras con las cuales aparecen. Entonces, por ejemplo, vemos que perro y gato aparecen muy cerca del eje de correr y del eje de comer porque son animales. Mientras que, por ejemplo, van y carro aparecen muchas veces en el eje de correr porque al ser automóviles corren, y también en el eje de manejar porque al ser automóviles pueden manejarse, pero no aparecen
en el eje de comer porque no son seres vivos. Entonces, cuando graficamos la matriz de coocurrencias, podemos darnos cuenta de que podemos ver que los vectores aparecen cerca de aquellos vectores que son similares semánticamente. Ahora, si lo notan, aquí esta matriz de coocurrencias tiene muchas dimensiones. Para empezar, no podemos ver 8 dimensiones los humanos, pero aparte quiero que vean que tienen muchos ceros. Y esto es porque estos vectores, que se les conocen como vectores implícitos, básicamente cuentan las concurrencias de cada palabra con cada una de las otras. Pero muchas veces hay muchas palabras que no van a concurrir con otras. Perezoso no ocurre con marrón. Perezoso, perro, por ejemplo, tampoco ocurre con rápido, etcétera. Entonces, muchas veces es inconveniente trabajar con estas matrices computacionalmente porque estamos trabajando con muchos números y con muchas dimensiones que simplemente no significan nada o que no vamos a usar. Para eso tenemos que hacer algo llamado reducción de dimensionalidad. La matriz de concurrencias es una tabla muy grande que muestra cuántas veces aparecen juntas las palabras, pero esa tabla puede ser demasiado grande y difícil de usar. Por eso usamos técnicas de reducción de dimensionalidad. Simplificamos esa tabla en vectores más pequeños, word embeddings, que siguen representando bien las relaciones entre palabras, pero de forma más compacta y fácil de manejar para la computadora. Por ejemplo, en este caso, esta gráfica que también saqué del libro de Distributional Semantics, tiene varias palabras o varios vectores que están relacionados: comprar y adquirir. Para simplificar el ejemplo, supongamos que cada uno de estos puntitos, vamos a olvidar estas palabras, representa un utensilio de cocina. Por ejemplo, tenedor, cuchillo, plato, cuchara, etc. Están esparcidas, pero si vemos, parece que están esparcidas alrededor de un eje, o que siguen una cierta dirección. Entonces podemos dibujar una línea entre cada una de ellas y proyectar estos puntitos sobre esa línea, y esa línea va a ser la línea semántica de utensilios de cocina. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero es útil porque, por ejemplo, si añadimos cualquier otro vector, este punto U o este punto B, podemos calcular qué tan cerca está de ese eje semántico de utensilios de cocina y saber qué tan relacionado con la cocina está esa palabra que estamos añadiendo aquí. Este ejemplo usa comprar y adquirir porque, si lo notan, estas dos palabras son sinónimos en muchos contextos. Entonces, a pesar de que son palabras diferentes y, por ejemplo, la matriz de concurrencias las va a contar como algo distinto, cuando las graficamos nos damos cuenta de que aparecen relacionadas. Entonces podemos decir que este eje de aquí es el eje de compra-venta, por ejemplo. Y al proyectar los puntitos podemos quitarnos el problema de que son palabras distintas y tratarlas como sinónimos. Y así es como una computadora puede entender que dos palabras están relacionadas a pesar de que tengan formas distintas. Así es como detectan sinónimos. Una vez que ya vimos qué son los word embeddings, la pregunta es cómo los generamos. Y es básicamente seguir una serie de pasos como procesar el texto, crear una matriz de concurrencias, luego ponderar esa matriz, porque no es simplemente contar las palabras, sino que también las palabras que están más cercanas tienen un peso mayor que las palabras que están más lejanas dentro del mismo vecindario. Entonces hay muchos algoritmos para ponderar la matriz, luego hay que reducir la dimensionalidad y existen varios modelos como pueden ser análisis de componentes principales o SVD. Y bueno, se pueden hacer muchas combinaciones. Pero dentro del mundo de la semántica distribucional hay ciertas combinaciones que ya han sido probadas y que son estándares. Entonces, si ustedes no quieren crear esos modelos desde cero, pueden usar alguna de las pipelines predefinidas que vienen dentro de DSTK, que ya tienen estas combinaciones automatizadas y que ya han sido probadas en varios estudios y que funcionan. Por ejemplo, el Standard Model. Este pipeline genera representaciones vectoriales de palabras, word embeddings, usando el modelo estándar definido por Lenzi y Sahlgren en la página 97, y preprocesa el texto eliminando las palabras vacías, stop words, basando las palabras a minúsculas y segmentando el texto usando una ventana de contexto. Finalmente, la matriz de concurrencias se pondrá con PPMI y se reduce mediante SVD truncado. Son básicamente los pasos que sigue esta pipeline. Pero para que no tengan que hacerlo todo desde cero, ya viene precargada, podemos decirlo así. Entonces, simplemente para usarla hay que importarla, y para ejemplificar su uso voy a generar word embeddings a partir de un texto que ya tengo aquí cargado, que es la leyenda El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer, y voy a cargarla.
Entonces, primero voy a abrirla. Archivo punto. Ok. Voy a mostrar el texto. Esta es básicamente la leyenda. Bueno, aquí aparece completa, pero ahora, ¿qué pasa si quiero generar esos word embeddings, esas representaciones vectoriales a partir de esta leyenda de una forma sencilla? Simplemente puedo llamar o crear una variable, llamar a la pipeline y pasarle el texto que quiero analizar. Y el modelo con el cual lo quiero segmentar, que es el modelo que descargamos. Y voy a mostrar el resultado. Y como pueden ver, aquí ya me generó los word embeddings, que es una matriz que tiene 99 dimensiones. Y originalmente la matriz explícita tiene 807 dimensiones, entonces reducirlo a 99 es bastante conveniente. Y me da los valores de cada uno de los vectores de cada palabra. Ok, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, ver la distancia entre cada uno de los vectores. En este caso, podemos ver que, por ejemplo, gato y perro están cerca, mientras que perro y coche están muy lejanos. Y entonces, analizando esas distancias, podemos ver qué palabras son similares semánticamente. Para hacer eso, tenemos que importar la clase Geometric Distance, que tiene las distancias geométricas como la euclidiana o la más famosa, la distancia del coseno. Y vamos a ponerle distancias. Y vamos a pasarle como embeddings los que generamos. Y finalmente vamos a poner que vamos a buscar cuál es la distancia entre rayo y luna. Y para eso simplemente vamos a distancias. Este método es el que nos da la distancia por similitud del coseno. Y nos va a pedir que le pasemos la primera palabra, que en este caso es rayo. Y la segunda palabra, que en este caso es luna. Y voy a mostrar el resultado. Ah, y recuerden siempre llamar result al final. Y nos dice que tienen una distancia de 0.68, 0.69, que dentro de la distancia del coseno eso significa que entre más cercano esté a 1, más similares son las palabras, y entre más negativo es el resultado, más distintas son o más disimilares son semánticamente hablando. Entonces aquí podemos ver que están muy semánticamente relacionadas porque la leyenda trata sobre el rayo de luna, entonces tiene bastante sentido. Pero otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, graficar estos representaciones vectoriales. Y para eso, lo que tengo que hacer es primero importar la clase para la graficación. Plot embeddings. Y una función más que es data frame to matrix. ¿Por qué? Estos word embeddings o este modelo estándar
me regresa un data frame. Para los que no sepan qué es un data frame, piensen que es como una especie de tabla de Excel. Es esta tabla que vemos aquí. Pero para graficarlo necesito pasarlo a una matriz, porque ese es el tipo de entrada que acepta esta función. Después pienso cómo arreglarlo para que pueda aceptar data frames, pero de momento acepta matrices. Entonces tengo que generar una matriz a partir de ello. Hacer data frame to matrix. Y aquí simplemente le pasamos el data frame, que en este caso son los embeddings, y automáticamente me lo convierte a matriz. Entonces, ahora sí, puedo llamar plot embeddings, que me va a pedir que le pase la matriz. Y lo que tenemos que hacer después es elegir un algoritmo de clustering. ¿Qué significa esto de un algoritmo de clustering? Básicamente las palabras ya están agrupadas por significado, pero para que la gráfica las pueda colorear bien, tiene que identificar esos grupos. Entonces, hay varios métodos. El que yo uso generalmente es el método del codo, se llama así en español, en inglés es Error Analysis. Y lo que hace es le pasas, en este caso, las dimensiones. No necesariamente tienen que ser las dimensiones, pero en este caso le pasas las dimensiones y va a encontrar cuál es el número de grupos o de clusters que son más apropiados a la hora de graficarlo. Y finalmente luego ya se grafica. Por ejemplo, en este caso en segunda dimensión. Y automáticamente va a generar la gráfica. Por ejemplo, en este caso dice que el número de grupos que encontró, que es el número óptimo es de 71. Yo les recomiendo que jueguen con este numerito hasta que encuentren un grupo que el número de grupos que en la gráfica se ve mejor y les genera la gráfica de los word embeddings o de las representaciones vectoriales agrupadas por significado. Aquí la gráfica está un poco amontonada. Si lo hacen en Python normal en su computadora van a poder acercarla y ver qué palabras están relacionadas semánticamente. Eh, pero es una forma de visualización de la semántica de las palabras. También se puede hacer la gráfica en tercera dimensión. Saca el mismo número. Y bueno, de nuevo en la computadora la pueden rotar y pueden acercarle. Pero bueno, esto es una forma en la cual se puede usar la librería. Hay muchísimos más métodos que se pueden utilizar. Les recomiendo que entren al repositorio. Aquí tengo guardados todas las, las clases que hay, las clases y los métodos que pueden encontrar en cada una de ellas y las etapas que se siguen en cada uno de ellos, así como la descripción y otras herramientas que pueden utilizar. Bueno, pues eso es todo. Espero que usen la librería, que sea útil y si pueden darme retroalimentación y también aportar a la librería si tienen alguna función o algún tipo de código que puedan agregar, pues sería demasiado útil. Sin nada más que hacer, pues les invito a que la usen y que desarrollen muy buenas investigaciones.